Nuevamente, gracias a Dios y al pastor, como siempre, por la confianza que deposita en nosotros los que predicamos aquí y ayudamos al pastor. Y vamos a, como decía la canción, con gozo, disfrutar de la palabra de Dios, con un corazón humillado y dispuesto, ¿no?, a recibirlo y ser edificados de Hebreos, que es un reto para mí, Hebreos, porque tratamos a Cristo. Y hace poco dijo Jesús María dice, ¿no?, Jesús, el agua no salva, pues es Jesús. Esto es lo que habla Hebreos, que Jesús es mayor que todo y que las sombras, pues en Jesús se ha cumplido, ¿no? Entonces, como forma de introducción y resumen, decirles pues que el capítulo 1, ya vamos por el capítulo 2 y vamos a terminar el capítulo 2. Este es el 4 al 18, es los últimos versos del capítulo 2. Pues en el capítulo 1 hemos tratado que Dios habla por medio del Hijo hasta el día de hoy, y es más, hasta su regreso, va a seguir hablando solo por la palabra, que es su Hijo. De eso trata la Biblia, el Hijo. Hemos visto también que Jesús es mayor que los ángeles por cuanto títulos y obras. En el capítulo 2 debemos cuidar nuestro camino cristiano. Hubo una exhortación ahí para los jóvenes que no deben apartarse y si no hay consecuencias. Pero nosotros confiamos en que Dios los guarda, los protege. Que no debemos manchar esta salvación, este regalo tan grande que hizo Cristo. Pero la juventud ya la conocemos. Yo he pasado por la juventud y todos hemos pasado y sabemos lo difícil que es. Y este habla también de aflicciones. El capítulo 2 habla de aflicciones, ¿no? Y Jesús ha pasado estas aflicciones, Él las conoce. Pero claro, sin pecado, sin mancha, ¿no? Pero las conoce. Jesús es coronado en el capítulo 2 con gloria y honor, nos dice el autor de Hebreos. Y vamos a terminar el capítulo 2 como Jesús, nuestro sumo sacerdote, el cual es el título de hoy, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Solamente va a estar dividido en 3 encabezados. Lo tengo aquí, un momento. 3 puntos, 3 encabezados. Jesús, tu libertador y dador de vida. El segundo encabezado sería Jesús, tu socorro. Y el tercero y último sería Jesús, nuestro sumo sacerdote, que es de ahí que viene el título. Entonces, para empezar, Jesús, tu libertador y dador de vida. El verso empieza, así que, por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, en el versículo 14. Libertador y dador de vida. 2 palabras que encontramos en el versículo 15. En el versículo 15. Con especial significado que conlleva. Por eso mismo, antes de nada, el autor introduce la frase así que. Lo vemos, así que. Conectando los versículos anteriores a estos, por tanto, en consecuencia nos indicará una acción. La palabra así que es una acción que viene. Podemos ver en el versículo 13, anterior al así que, dice, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios me dio. Es el móvil, creo que suena el pipipi. En el anterior sermón hablamos de depositar nuestra confianza en Dios Trino a pesar de las aflicciones. Pregunto, ¿pero por qué depositamos nuestra confianza en Dios, en Jesús? Esa fue la pregunta que hicimos en el sermón anterior. Pues el versículo 14 nos dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Por cuanto nos dice la palabra. Estas palabras demuestran el valor de lo que va a decir el autor. Es necesario saber que el autor ya nos ha mostrado quiénes son los hijos en el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Los hijos de Dios somos los hermanos de Jesús. Somos la misma familia espiritual y de la fe en Cristo, gracias a su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, debo preguntar ahora mismo, tú, amigo, hermano, ¿eres parte de la familia espiritual junto a nosotros? Amigo que nos visitas,
¿Eres parte? ¿Quieres serlo? Si nos visitas o escuchas esta pregunta por primera vez, si la escuchas por primera vez y no sabes de lo que implica ser parte de la familia o quizás lo que Jesús hizo para poder ser parte de esta familia, ¿qué hizo Jesús? Pon atención y pon toda tu disposición de tu mente y de tu corazón en este sermón. El autor nos indica que nosotros, sus hijos, participamos de carne y sangre. Esto es que nosotros, sus hijos y hermanos espirituales de Jesús, somos humanos, simplemente eso, creados de carne, hueso, sangre. Y esto lo vemos en el libro de Génesis 2. Y dice así en el Génesis 2, el versículo 7 dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Más adelante en el versículo 21 nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró de la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dios nos creó de carne y hueso, a ambos. Así es, hermano y amigo, Dios nos creó de carne y hueso, de carne y sangre. Si no me crees, pínchate una aguja y verás que es sangre. Entonces, dicho esto, ahora el autor, que nos ha identificado en una misma familia y que somos de carne y hueso, va a vincular a nuestro Salvador, Jesús, en la ecuación. Dice el verso: él también participó de lo mismo, estamos hablando de la carne y sangre. Jesús, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre al igual que nosotros y participó de nuestra humanidad. Jesús asumió nuestra naturaleza humana, pero cabe resaltar que asumió una naturaleza humana, pero sin pecado, sin mancha, y se condujo por la vida santa, una vida santa, pero pura e inmácula, sin defecto alguno. Pero, ¿quién es este Salvador? ¿Y qué asumió de la naturaleza humana? Para ello, déjame explicarte mejor y dar más luz con la Declaración Bautista de 1689. En el capítulo 8, inciso 2 dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo, en que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó a la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Vemos aquí la naturaleza de Dios, ¿no? La doble naturaleza de Jesús. Jesús, que es Dios hombre, y Dios el Hijo. Así que, hermano y amigo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y participó de carne y sangre, porque era así de necesario para poder salvarnos. Recordemos que Dios es espíritu. Dios trino es espíritu. El Hijo es espíritu antes de la creación, ¿no? Y nunca muere. Dios nunca va a morir, es espíritu. Los espíritus no mueren. No somos aniquilistas, ¿no? No creemos en el aniquilamiento del espíritu. Hay otras sectas que sí lo creen erróneamente. Bueno, nosotros no creemos en eso, que deja de existir el espíritu, no. El espíritu es eterno. Asimismo, el Hijo de Dios trino son eternos, sin principio ni fin. Amigo, debemos entender que nuestro espíritu solo tiene dos destinos.
aunque no les guste predicar a algunos sobre esto en algunas otras iglesias, nosotros tenemos todo que predicar todo el consejo. Y dice que tiene dos destinos eternos, una junto al Padre con vida eterna, lo que implica la vida, gozo, como estábamos cantando hoy. Así es, una vida de gozo y felicidad por estar junto al Padre. O una condenación eterna en el infierno. Aquí ya no digo vida, esto es una condenación eterna en el infierno, donde la presencia del Padre estará, se demostrará, pero no en gozo, sino en su justicia y su ira. Cristo, quien se humilló y se encarnó en el cuerpo, limitado a su propia naturaleza humana, debía de pagar por el pecado. Para eso vino, sí, hemos dicho que nació sin pecado, pero no pagaría su pecado, sino el nuestro. Porque dice, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Esta muerte tiene un motivo sobrenatural. No sería solo una paga justa, más bien conllevaría gloria y la destrucción del arma más poderosa concebida al enemigo por causa de nuestro pecado. Para de ello debemos seguir con nuestro verso y podemos ver a qué se refiere el apóstol Pablo cuando sigue diciendo en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso continúa, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hermano y amigo, aquí vemos la gloria del Hijo. Una de sus causas es la cruz del Calvario. Sí, Él vino para salvarnos del pecado, pero también vino a destruir. Ahora, esta palabra destruir no lo tomes, no te alarmes, no lo tomes escandalosamente, sino lo vamos a ver de forma positiva. No solo vino a salvar, sino vino a destruir. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué vino a destruir? Pues el mismo verso nos dice, vino a destruir por medio de su muerte a la muerte. Esta arma concebida al diablo. Jesús se encarnó y vivió una vida santa. Cumplió toda la ley por nosotros. Él es el cumplimiento de toda la Escritura. Vivió aflicciones como tú y yo. En Hechos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se entregó a muerte por nuestros pecados, pero también para destruir los planes del enemigo, y más aún destruir la mayor arma utilizada por el enemigo, el diablo, y su imperio, que es la muerte. El resultado de la muerte de Cristo es doble. El triunfo sobre Satanás y liberó a su pueblo del temor a la muerte. Satanás deseaba la destrucción de la creación de Dios en general y la del hombre en particular. Después de la caída, Satanás tuvo el poder de la muerte sobre Adán y sus descendientes y utilizó la muerte como arma contra ellos. Tenía el privilegio de venir ante Dios en el cielo para acusar a los creyentes. Estaba listo para poner en acción el veredicto pronunciado por el culpable y destruir al hombre, que estaba condenado a muerte. Él, que había sido asesino desde el principio, como dice Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Deseaba la muerte del hombre en el sentido más pleno de la palabra, su muerte física y su muerte espiritual, que es la separación con Dios, ¿no? Separación de Dios. Él deseaba servir como ángel de la muerte, blandiendo el poder de la muerte. Jesús se dio en muerte por vida. Y este es el título de un libro. Amigos, esto es profético. Podemos comparar con lo que estamos viviendo a causa de esta pandemia,
que solo trae muerte y desolación. Pregunto, ¿miedo a la muerte? Vemos en el Antiguo Testamento cómo la sangre de Cristo salva a su pueblo del espíritu de la muerte. La escena de la muerte de los primogénitos. En Éxodos 12:21, dice así la palabra de Dios: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguna de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Todo esto pasó en la Pascua, y es una sombra de lo que Jesús hizo en la cruz en los días de la Pascua. Se entregó y derramó su sangre para salvarnos y destruir, quebrantar el imperio de la muerte. Y así podemos nosotros, los hijos de Dios, hermanos en Cristo, gritar con fuerza: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Corintios 15:55. El verso sigue: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús es nuestro libertador. Nos libró del poder de la muerte, y su aguijón no está sobre nosotros. Como cristianos no tememos a la muerte, o al menos así debe ser en todo nacido de nuevo. Miedo a la pandemia, miedo a la muerte, porque para mí y todos nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por supuesto, todos los hombres mueren, inclusive los creyentes, por lo que parecía que Satanás todavía gobierna soberanamente, al menos eso parece. Sin embargo, la maldición de Dios ya no pesa sobre la familia de Dios, puesto que Jesús la quitó. Y todos aquellos que son parte de su pueblo ya no le tememos más a la muerte, porque están libres de la esclavitud de esta. Sabemos que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En contraposición a esto, todos aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador enfrentan la muerte eterna y por consiguiente permanecen eternamente sometidos a la esclavitud. Solamente Jesús libra al hombre de esta esclavitud. Hermano y amigo, es Cristo quien nos libra de la maldición, de la muerte, que ya no tiene ningún efecto en nosotros, porque gracias a esta obra gloriosa de Jesús nos libra del infierno. El creyente conoce las palabras de Jesús: estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, no más miedo a la muerte, más aún en estos tiempos de pandemia. Cuídate, cumple las normas sanitarias, cumple las leyes. Aquí las cumplimos, y es por ello que podemos reunirnos sin ningún temor. Y que muchos estamos pasando los golpes de esta plaga en nuestros conocidos, amigos, familiares, más aún los familiares, pero como cristianos vivimos confiados en Jesús. Dios es poderoso para sanarnos, pero también vivimos confiados que el morir es ganancia, el estar junto al Padre. No tenemos miedo a la muerte porque Jesús es dador de vida eterna. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Jesús, tu socorro. Jesús, tu socorro. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, dice el verso. El autor de Hebreos retoma
lo que ya nos dijo en el capítulo 1 sobre la superioridad de Jesús y los ángeles. Jesús es mayor, superior y más excelente que los ángeles creados por él. El motivo por el cual el autor retoma este tema es para aclarar y llegar a una verdad absoluta y sin discusión. Jesús dejó su lugar junto al Padre, se encarnó para salvar, no para salvar a los ángeles que se rebelaron contra Dios, espíritus creados por Dios para su servicio, pero por ambición de un mayor poder y querer ser iguales o superiores a su Creador, comandados por Lucifer, el diablo, fueron expulsados de la presencia de Dios, obteniendo para o por su rebelión condena eterna, esperándoles el infierno eterno preparado para ellos, el mismo camino que les espera a aquellos que no creen en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué no vino a socorrer a los ángeles? Bueno, la versión King James nos puede dar más luz al respecto. Y dice, porque verdaderamente Él no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Si Jesús hubiese sido un ángel, es de esperar que vendría en ayuda de sus compañeros los ángeles. Por esta causa, bajo la sabiduría y juicio, Cristo encarnado no vino a socorrer a los ángeles caídos, sino que por su gran misericordia vino a socorrer y salvar. Y debemos preguntarnos, ¿a quién vino a salvar y socorrer? Pues bien, para responderlo debemos seguir en el versículo. Dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Empieza el verso, sino que. El autor no se está refiriendo a una negación con la palabra no, con esta frase. Más bien es una expresión condicional, ya que por causa de no tomar la naturaleza de un ángel, sino más bien la del hombre. Y al identificarse con los hombres, viene en socorro de ellos. El verso nos indica que viene a socorrer o salvar a la descendencia de Abraham. Llegado aquí debemos preguntarnos, ¿quiénes son los descendientes o la descendencia o simiente de Abraham por el cual Jesús vino a salvar? Para de ello debemos respondernos con la misma palabra de Dios. Y acompáñame a Génesis 15, 5 al 6. Dos versículos. Génesis 15, versículos 5 y 6. Génesis 15, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Lo llevó fuera y le dijo a Abraham, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, y pon aquí atención, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay que entender que aquí hay dos cosas, la descendencia, que es el pueblo judío, y uno profético. En Gálatas 3, 16, 18. Acompáñame a Gálatas 3, versículos 16 y 18. La misma palabra y el autor de Gálatas nos va a decir y nos va a responder esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿te das cuenta? Descendencia, simiente. En Génesis dice, y a tu descendencia, la simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y dice, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y para aclararlo más, en Gálatas 3:29, más adelante, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ya sabemos que la simiente de Abraham es por la fe, los de Cristo, y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois.
y herederos según la promesa. Así que la pregunta que hemos hecho, ¿quiénes son la descendencia de Abraham? Pues los de la fe, los que estamos en Cristo. Espiritualmente, aquellos que creen por fe en Jesús, el Hijo de Dios, exhiben una fe abrámica. Así como fue considerado justo, nosotros también somos considerados justos y herederos de la promesa de la simiente que es Jesús. Entonces Jesús, Dios encarnado, ha venido a socorrer y salvar a sus hijos espirituales de Abraham, porque se identifica con ellos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice así la palabra de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amigo, que nos visitas y estás escuchando estas palabras, ¿conoces a Jesús? ¿Quieres ser parte de esta familia? ¿Y de esta? ¿De esta iglesia? Tengo una palabra para ti de urgencia, de suma urgencia, y no son mías, vienen de la misma boca de Dios. En 2 Corintios 6:2, 2 de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, no mañana, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amigo, es tu día favorable. Mira, ve. Porque estás expuesto al Evangelio. Si crees que Jesús es tu Salvador y Señor, es un día aceptable a oídos de Dios. Hoy es día de salvación para ti. Amigo, Jesús se entregó por ti en la cruz del Calvario para morir por tu pecado y reconciliarte con el Padre. Fíjate en el versículo lo contundente que es, la urgencia que expresa y se refiere hoy, no mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Y tú, hermano, vives hoy como un cristiano favorecido por la misericordia de Dios? ¿Podemos ver en ti el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22 nos enseña el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo sé que eso no hay aquí. Pero sí hay mucho gozo, mucho amor, mucha paciencia, mucha benignidad. Eso sí lo veo. Hermano y amigo, Jesús no vino a socorrer a los ángeles, sino a sus hijos aceptos en el amado. Todo aquel que cree en Jesús y deposita su fe en Él. Y esto me lleva a mi último y tercer encabezado. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahora el autor nos dirige hacia nuestra identidad con Jesús. Nos dice que nuestro Salvador debía ser semejante a sus hermanos. Como ya vimos, Jesús es nuestro hermano, ya que nosotros, gracias a su obra de salvación, somos incluidos, adoptados por el Padre, y que llegamos a ser hermanos de Jesús. Claro está que Él es nuestro hermano mayor, eterno, desde antes que nos creara, ya que Él se entregó para salvarnos desde el gran consejo cósmico y trinitario antes de la fundación del mundo. Esta identidad que compartimos
Y semejanza fue en todo. Compartimos carne, sangre, hueso. Fue dado a luz de mujer. Vivió una vida como la nuestra, de logros y aflicciones. Pero hay algo muy importante de la cual no compartió con nosotros. Porque era necesario que así fuera. Milagrosamente, por obra del Espíritu Santo, fue protegido en su nacimiento del pecado. Nuestro segundo y verdadero Adán. Jesús nacido de mujer, virgen, pero sin pecado. Todo fue orquestado y planeado por nuestro Dios Trino para que así suceda. El motivo por el cual asume una identidad semejante a la nuestra es porque no socorrió a los ángeles, como vimos en los versículos anteriores, sino que vino a ser misericordioso, como sigue en el verso, para venir a ser misericordioso. Así que, hermano y amigo, nuestro Salvador vino a ser misericordioso para con todo aquel que en Él cree. Una misericordia que viene de lo alto. Esta misericordia también la expresamos nosotros con nuestros prójimos. Como dice Mateos, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh hermano, cuánta lección de estas palabras para tener misericordia por los perdidos. Y el aliento que nos da para predicar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. No te quedes este mensaje solo para ti. Este gran mensaje del Evangelio de amor y salvación de nuestro Salvador, compártelo. El verso sigue, y el fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mientras que la misericordia se dirige hacia el hombre, la fidelidad se dirige hacia Dios. Jesús es un fiel sumo sacerdote al servicio de Dios. Acertadamente observé que la palabra fiel tiene en realidad dos significados. Una persona es fiel en el cumplimiento de sus deberes y es digno de la confianza de las personas que se fían de él. Lo habitual es que ambos significados se fusionen. Podemos observar que Jesús es el sumo sacerdote. Aquí vemos el cumplimiento y oficio mediador de nuestro Salvador. El oficio de sumo sacerdote escogido por Dios tenía la santa tarea de ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Él era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Y esto lo hacía una vez al año. Pero para hacerlo primero debería el sacerdote, el sumo sacerdote, purificarse, ofreciendo un sacrificio por sus pecados. No eran tan puros. Jesús, escogido por Dios como nuestro sumo sacerdote, quien intercederá por su pueblo para expiar nuestros pecados en santo sacrificio, con derecho divino a entrar en el lugar santísimo. Nacido sin pecado, como tal sumo sacerdote, reemplazó a Aarón y a sus descendientes. Cristo asumió esta función sacerdotal el día de su crucifixión, a la hora de ofrecer su cuerpo como sacrificio, sumo sacerdote y sacrificio a la vez. Bendito sacrificio. Y desde su ascensión está sentado a la diestra del Padre, cumpliendo su función de interceder por nosotros. En Romanos 8, versículos 34-35 nos dice que ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Gloria a Dios, hermano y amigo. Nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Y el verso sigue. Pues en cuanto él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ya voy terminando. Hermano y amigo, vivimos en tiempos difíciles por causa de esta plaga, el del COVID. Pero no estamos abandonados, somos fieles a Cristo.
nuestro Redentor. Él es fiel para cuidarnos y guardarnos. Él mismo padeció aflicciones durante su paso terrenal y salió triunfante, victorioso. Jesús es poderoso para socorrernos solo en estos momentos de aflicción, pasajeros de la vida. Hay algo mucho más importante y urgente que nuestra vida eterna, que es nuestra vida eterna. Nos salvó del pecado, una mayor plaga, y la condena que pesaba sobre nosotros. Hermano y amigo, sé fiel a la palabra de Dios. Nos ha entregado los medios de gracia para crecer en fe y ser fortalecidos en victoria. Dios nos pondrá a prueba, Dios no nos pondrá a pruebas que no podamos soportar. Y para terminar, en conclusión, Jesús, tu libertador y dador de vida, nos libera del poder del pecado, dándonos nueva vida eterna como hijos y hermanos suyos. Jesús, tu socorro, porque no socorrió a los ángeles, sino que vino en nuestro pronto socorro a todo aquel que cree. No importa por los problemas y aflicciones que estés pasando. Dios es fiel para mantenernos de pie y no caer soportando el duro camino del cristianismo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote quien intercede por su pueblo amado, por el cual dio su vida como único y suficiente sacrificio eterno. Venció a la muerte, resucitó al tercer día, ascendió al Padre y ahí intercede por nosotros hasta el día que regrese por su iglesia. Amén. Si nos ponemos de pie para orar.